Arrancamos, hablemos derecho con Miguel en esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la 99 y como siempre es un tema importante que debemos de conocer, sobre todo porque estamos inmersos en este mundo de las tarjetas del crédito y por eso el día de hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Qué hacer cuando hay clonación de tarjeta de crédito o de débito? Y para eso nos acompaña como cada lunes en Hablemos Derecho con Miguel, el licenciado Eric Navarrete de Navarrete Abogados. Licenciado, gracias por estar con nosotros una vez más en esta mañana aquí en la 99 de Buenas con Miguel. Gracias Miguel, gracias por la invitación, gracias al auditorio por acompañarnos el día de hoy y esperemos que sea útil la información. Siempre va a ser útil, sobre todo porque vivimos en una época desde hace muchos años ya con este tipo de clonación en tarjetas de crédito y de débito. Sí, Miguel, de acuerdo a la evolución que hemos tenido en la economía, se ha dejado de utilizar ya mucho el dinero en efectivo y se maneja el dinero plástico o el dinero mediante otros instrumentos de pago. Sí. Quisiera yo, antes de entrar al tema de lleno, comentarle al auditorio que debemos entender primero que los bancos tienen un trabajo de resguardar nuestro recurso, pero al fin y al cabo es nuestro dinero. Es lo que debemos entender, hablando de las de débito, que son nuestros ahorros y el dinero efectivo que tenemos dentro de la institución. Muchas veces ahí llega nuestra nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Los bancos nos dan instrumentos, llamémosle como llaves, para que nosotros autoricemos los pagos y las compras. Digo esto porque dice, es que el banco autorizó la compra. El banco no autoriza nada. El banco, yo guardo el dinero como banco, te doy una llave para que tú con esa autorices tus compras. Y yo solamente hago la transferencia de los recursos. Por lo tanto, es muy importante que los medios de pago, como son las tarjetas, los tengamos a buen resguardo. Igual las claves que nos otorgan. Eso es una gran recomendación que yo invito a que todos lo hagamos y tengamos mucho cuidado con prestar esos datos que son muy, muy, muy delicados. Es que a veces la confianza o el amor ciega y pasas la tarjeta, le prestas la tarjeta. Para demostrar el amor. ¿Qué creen? Uno sufre desilusiones en ese sentido, se los digo de forma personal, que me han contado, ¿verdad? Por eso quiero que no les suceda a ustedes, por favor. Pero además, ¿qué pasa en situaciones como esta, ya abogado, entrando de lleno al tema, cuando nos enteramos o cómo nos enteramos de que nos robaron información de nuestra tarjeta? Aquí tenemos que trabajar el tema preventivo, que nos hemos cansado nos hemos manifestado hasta el cansancio de manejar nuestro sistema preventivo siempre. Y quisiera yo empezar por lo siguiente. Ya hablamos de que tenemos una tarjeta, tenemos nuestro NIP o nuestro PIN, la gente le dice así. Sí. Debemos de resguardarlo. 2, con el avance tecnológico, algunos bancos, cada que hay un movimiento, nos mandan una alerta a nuestro celular o a nuestra computadora o a nuestro correo electrónico. Así es. Si no lo tienen, lo podemos activar por parte del mismo teléfono. Sí. Con las mismas aplicaciones podemos tenerlo. Ese es primero donde nos vamos a enterar que ha habido un movimiento. Es importante activar las notificaciones, ¿no? Es muy importante. Súper importante. A veces es cansado, pero es importante porque ahí nos están diciendo los movimientos de nuestra cuenta bancaria. Totalmente de acuerdo. Vayan a sus teléfonos, búsquenlas. Muchos a veces no sabemos en este tema de la tecnología o ahí en donde son precisamente las indicaciones de pues el sistema que es el general. Se van a activaciones, luego notificaciones y van a buscar ustedes la app de su banco donde tengan la tarjeta y ahí le ponen activar notificaciones. Esto precisamente les va a llegar cuando hagan cualquier tipo de movimiento. Es súper importante porque te das cuenta de repente si hacen un movimiento donde tú ni siquiera sabes que a lo mejor alguien está usando o el uso indebido de esa tarjeta, ¿no? Sí, y además sé que es molesto a veces porque tenemos pagos domiciliados, tenemos bastantes pagos que se generan durante toda la semana y tenemos ahí la pseudomolestia que está avisándonos, pero es un sistema preventivo que debemos nosotros de tener para saber qué movimientos tenemos de la tarjeta. Inclusive a veces bancos activan sin consentimiento nosotros seguros y nos están cobrando el seguro. Claro. Que, bueno, ese es otro tema que podemos hablar. Otro sistema que tenemos que podemos utilizar es que cotidianamente aperturemos nuestra aplicación
1 o 2 veces por día para estar revisando nuestra parte de saldo. Entiendo que a lo mejor puede ser un poquito tedioso, pero sí resulta necesario que busquemos nuestro saldo al menos en la noche, en la tarde, porque ahora con los sistemas de robo electrónico también tienen ahí sus trucos donde pueden estarnos sustrayendo el dinero sin que nos vendan las aplicaciones. Una de las cosas importantes es que también las tarjetas, no sé si todas, pero algunas te dicen que si no reconoces alguno de esos cobros o esos cargos, pues puedes reclamar inmediatamente ahí directamente en la aplicación. Hay algunos bancos que tienen en la aplicación cargos no reconocidos y ahí podemos hacerlo de manera electrónica y ya con eso el dinero queda, si está en transferencia, queda suspendido o ya el banco de ahí genera unas alertas. También donde se generan alertas, y quiero que lo sepa la comunidad, es que nosotros tenemos un comportamiento físico y un comportamiento financiero. Nosotros tenemos un patrón de gasto mensual durante el periodo de 30 días o de un año. Tenemos ya nuestros gastos determinados, periódicos, donde a veces hay un retiro total de nuestra quincena, a lo mejor el banco nos puede mandar alguna alerta y debemos de estar muy atentos a eso. Los bancos tienen aplicaciones donde se puede. En ocasiones no traen esa situación o traen algún teléfono 800, donde es muy difícil contactar con un ser humano. Es muy complejo, lo digo por cuestión personal, es bien complejo contactar con un ser humano. Entonces tendríamos que ya pasar a la otra etapa. La otra etapa es acudir a nuestra sucursal, pero no sé si podamos con algún otro tema. Sí, en caso de robo de información, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ya si somos desafortunadamente víctimas de este tipo de robo de información, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, ya que identificamos esta parte, ya que no tuvimos en nuestra aplicación éxito, ya que no contactamos por teléfono, lo primero que tenemos que hacer es acudir a nuestra sucursal bancaria, ¿sí?, para hacer la información al ejecutivo de tal o cual circunstancia. Él va a ver nuestro comportamiento y se va a levantar algún tipo de queja interna que en ocasiones puede resultar procedente y en ocasiones no. Ahorita vamos a ver esa parte. Pero siguiendo con el procedimiento, si esto se tendría que hacer como primera etapa, y segundo, acudir a la Conducef, que esa es una de sus labores esenciales de su formación y de su existencia. Es la protección de los que usamos los servicios financieros, que ahora somos el 90% de la población, y ellos tienen las herramientas legales para requerir al banco y nos informe cómo se fue el cargo, dónde se hizo el cargo, por qué se dispuso del dinero, y si no fueron autorizados por nosotros, es casi al 100% que les van a hacer la devolución de su recurso. Y si esto no fuera procedente, hay una parte jurisdiccional, es decir, hay un juicio que se hace para la nulificación de dichos cargos. Estos juicios son muy rápidos porque son orales y en algunos casos los maneja la Defensoría Pública de la Federación, es decir, son abogados gratuitos que demandan a las instituciones la cancelación del cargo si fue tarjeta de crédito o la devolución del recurso sustraído. Abogado, ¿qué tan común son este tipo de casos? Muy comunes, muy comunes porque, y quería yo decir, hace rato comenté el tema de que si fuera procedente o no. ¿De qué depende la procedencia? Y es lo que quiero yo hacer un énfasis. Si nosotros, por cualquier circunstancia, engaño, fraude, amor, préstamo, soltamos el dato para accesar a nuestra cuenta, llámese token, llámese NIP, llámese clave telefónica, hay unos bancos que la clave es telefónica. Si nosotros soltamos ese dato, ya no va a ser procedente nuestra devolución del recurso, porque en el momento que nosotros soltamos la llave, estamos dando la autorización para que otro la utilice. Lamentablemente hay muchos casos de personas, adultos mayores, que son los mismos hijos, sobrinos, etcétera, etcétera, o gente que los ayuda y los rodea,
que utilizan esas claves y sustraen el recurso. Ha habido muchos juicios que lamentablemente no se los están devolviendo porque ellos liberaron el número del modo que sea de control. Es muy abundante y el otro tema que es abundante. Y yo no lo recomiendo, me van a colgar. Ahora es incómodo lo que voy a decir. Claro, a veces necesitamos que nos digan ese tipo de cosas para aprender. Es incómodo, pero las compras por internet no son nunca 100% seguras. Y explico por qué. Podemos comprar en una empresa seria, llámese como se llame, que va a respetar nuestra compra y nos va a mandar el producto. Pero ojo, nosotros ya estamos metiendo al internet, a la red, a la base de datos, los datos de nuestra tarjeta. Cierto. Los datos de nuestra tarjeta, un número que nos piden ahí, CBB le dicen, que es de 3 dígitos, que es el seguro para acceder. Mientras nosotros soltemos eso en la red, va a haber quien mediante sistemas electrónicos puedan sustraer esos datos y generar compras no autorizadas. Ok. Hay que tener mucho cuidado. En lo personal, yo no recomiendo las compras. Es más cómodo, yo no las recomiendo por internet porque entendamos que nuestros datos están en el aire. Pero hoy en día es muy difícil. Tendrían que darnos algunas recomendaciones porque prácticamente todos compramos en internet. Yo sí le pediría que nos diera, o sea, esta es una recomendación, ¿verdad? Pero es que hay cosas que no podemos comprar o que nos las entregan al otro día o que no se pueden comprar aquí porque vienen de otras partes del mundo o porque están a muy buen precio, más que si voy a una tienda física, y entonces nosotros estamos comprando en internet. ¿Qué tenemos que hacer como contrallave? Si vamos a meter nuestra tarjeta de crédito, hay 2 opciones para tratar de controlar esto. Uno, que se compre con la tarjeta digital, que algunas aplicaciones ya la tienen, que esta tarjeta digital nunca es el mismo número, se pierde durante unos minutos o segundos. Y la otra opción, si nosotros manejamos tarjeta física, en nuestra aplicación, ahora ya existe, podemos apagarla de manera temporal. Claro. Si sumamos cuidar nuestros números, nuestros datos, si sumamos estar verificando nuestra cuenta, si sumamos las notificaciones, si sumamos el comprar con tarjeta digital y si le sumamos que la física la vamos a tener apagada, entonces sí ya tenemos un conjunto de elementos que nos van a permitir no caer en este tipo de errores, fraudes, como lo queramos llamar, o descuidos que nos van a meter en un problema que nos va a generar inclusive hasta gasto de tiempo y de dinero. Claro. Pero sí yo quiero hacer el hincapié que es un conjunto de actos que tenemos que hacer como recomendación para no caer en este esquema que puedan clonarnos nuestra tarjeta, nuestra cuenta de banco o poderla afectar. Pero me he encontrado con compañeros, amigos y todo, dicen, no, pero es que tengo que estarla pagando y la tengo que estar prendiendo y tengo que estar... O sea, hay una serie de molestias a veces. Nos ponemos pretextos, pero a final de cuentas, créanme que son minutos, no es mucho, y tienes la certeza de que está segura tu tarjeta, porque la pagas. Si la vas a utilizar, pues bueno, ok, en ese momento la enciendes. A mí me pasó una vez en la gasolinera que no la había encendido, estaba apagada, y le digo, ¿qué pasa? Es que no pasa su tarjeta, ni siquiera me la acepta. Le digo, es que tengo apagada. Inmediatamente me meto al app y la enciendo y hago el pago. O sea, son ese tipo de acciones que de verdad sí debemos de hacer, porque además es nuestro dinero, son nuestros ahorros, es lo que trabajamos, es lo que a lo mejor si pagamos con tarjeta de crédito, más adelante vamos a tener que pagar. Cosas que a lo mejor ni siquiera compramos nosotros, pero sí, estas recomendaciones que nos da, de verdad que son fáciles de hacer. O sea, sí es a lo mejor una situación de hacerlo todos los días, que te quita minutos, pero no te va a quitar tiempo, ni estrés, ni ese tipo de situaciones. Dinero. O más bien sí te quita todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí es importante. Ahora, quiero hacer hincapié. No deja de existir la posibilidad, con este conjunto de pasos, que algún tipo, agente que se dedica a la delincuencia cibernética pueda sustraernos nuestro dinero. Pero
si nosotros tenemos estas condiciones, puedo asegurarle al auditorio que es 100% probable que el banco nos reponga el dinero. Ahorita me gustaría hablar de eso, en qué situaciones o casos ha sucedido, algunos que usted ha tenido, para que también estemos pues enterados de esta situación, porque muchas veces simplemente no seguimos haciendo como el trámite o nos desgastamos o no nos atiende alguien como una persona humana hoy actualmente y entonces a veces podemos llegar a perder dinero, pero ¿en qué momento podemos necesitar la ayuda de Conducef o por supuesto también la ayuda de un abogado, como en ese caso Navarrete Abogados, que les doy el teléfono para que ustedes los puedan contactar, es el 777-103-6370, 777-103-6370, es el licenciado Eric Navarrete que está con nosotros. Hablemos Derecho con Miguel aquí en la 99. ¿Qué hacer cuando hay clonación de tarjeta de crédito o de débito? Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la 99. Seguimos, hablemos derecho con Miguel. Qué buen tema, pero además nos reímos y nos ponemos nerviosos de estas situaciones de clonación de tarjetas o de situaciones que tienen que ver con tarjetas de crédito o débito, pero porque seguramente a todos nos ha pasado alguna vez alguna situación que tiene que ver con esto. Por aquí, abogado, nos siguen preguntando algunas dudas. Claro. ¿Qué quería, o más bien, yo quiero saber si se puede hacer algo cuando hacemos una transferencia y nos equivocamos y transferimos a otra persona? ¿Qué se puede hacer? Soy Lulú. Aquí es el tema que hemos platicado. Si nosotros metimos la clave, autorizamos y le dimos clic, ya sea al teléfono o a la computadora, es responsabilidad absolutamente de nosotros. Ya el banco ahí no tendría absoluta ninguna responsabilidad. Aquí yo lo que recomiendo es que si conoce al que le transfirió, ¿verdad? Buscarlo y aclararlo, pero el banco responde a números, a símbolos, las máquinas responden a eso. Okay. Y si nosotros metimos esos símbolos, pues el banco no tiene ahí ninguna responsabilidad, según lo que yo puedo interpretar. Entonces esa lana ya se la pasamos a la otra persona y tendríamos que hablar con la otra persona y esa persona regresarnos ese dinero. O a alguien le obsequiamos una cantidad de dinero sin saberlo. Suele pasar demasiado, porque en las transferencias electrónicas a veces se utiliza la cuenta bancaria, que son 10 dígitos, la de la tarjeta, que son 16, o la de la clave interbancaria, que son 18 dígitos. Entonces es muy importante revisar mucho esos trámites, o incluso hay por ahí un tip que puedo dar. Sí. Meter la clave, hacer una transferencia de $1, de $2, Ajá. verificar con nuestro destinatario que queremos si le llegó ese peso o esos $2, y entonces ya, si lo hicimos bien, le va a llegar a quien queremos que le llegue, Okay. y entonces ya le transferimos la cantidad grande o mayor. Digo, este es un tipsillo por ahí que alguna vez mucha gente utiliza. Okay. Entonces, Checo, hoy te voy a hacer un depósito, te mando $1 para que me confirmes que estoy en el mismo canal, Okay. Entonces ya lo hago. Sí, pero el banco no tiene responsabilidad porque nosotros pusimos la clave de nosotros y del destinatario. Claro. Entonces el banco, mientras le cuadren los números y las claves, va a hacer la transferencia de recursos. No hay una situación que el banco tenga que responder ante esto o nos pueda apoyar. No, es eminentemente nosotros. Ok. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer si detectamos un cargo no reconocido, abogado? Lo primero, ver si nuestra app tiene el reclamo de cargo no reconocido y hacerlo en la aplicación. Si no lo tenemos, segundo paso, ver si tenemos algún teléfono que normalmente viene detrás de las tarjetas, sí, o viene nuestro contrato, o inclusive en internet lo podemos encontrar, el teléfono de tal banco, y hacer nuestra reclamación. Pensando que esto no nos funcione o no nos atiendan, ya es ir a la institución o directamente a Conducef. A Conducef se le explica la circunstancia y ellos nos darán una orientación completa y se levanta un documento a mano donde se relata todo esto y de ahí empezamos e iniciamos con el procedimiento. ¿El banco siempre está obligado a devolver el dinero? Sí, siempre y cuando nosotros hubiésemos cumplido con las reglas del juego. ¿Cuáles son? Yo no autoricé la compra, yo no di el NIP,
y yo tenía mi tarjeta pagada, etcétera, etcétera. Que eso se ve del sistema de cómputo, ¿eh? No es tu palabra contra la mía. El sistema nos arroja que la tarjeta estuvo bloqueada o etcétera, etcétera. Si eso sucede y nosotros cumplimos de no dar las llaves, no dar las claves a nadie, el banco está obligado al 100% de devolver el recurso siempre y cuando sea no responsabilidad imputable a nosotros, que es soltar las claves. Ok, eso es súper importante. Eso es muy, muy importante. ¿Qué documentos debo de reunir para defender en caso de clonación? A ver, las instituciones bancarias o de crédito, normalmente si vamos a sucursal nos van a pedir el contrato. Documento que normalmente lo tenemos traspapelado. Sí, no, yo no sé dónde normalmente están traspapelados. Hoy en día ya creo que, o sea, ¿cómo es? Porque ya son hasta digitales. Sí, claro. Ya son hasta digitales. Lo que necesitamos básicamente para acudir a Conducef es nuestra INE y nuestra tarjeta de banco. Ok, física. Física, o los datos de la cuenta, lo que sea. Y Conducef, al admitir la reclamación, lo primero que hace es al banco decirle, mira, aquí está Eric Navarrete, dice que se le clonaron tarjetas, mándame su contrato y mándame sus movimientos bancarios de ese día. Ok. Y el banco está obligado, ahí sí está obligado, a bajar toda la documentación respecto de su ahorrador o su cliente o su acreditado, como se quiera ver, por medio de la Conducef. Conclusión a la pregunta es el INE y su tarjeta de débito o su número de cliente o su número de contrato, si no tuviera el contrato físico. Ok. Ahora más, porque ahora ya firma uno sobre pantallas de teléfono o cosas touch. Entonces, el banco está obligado a dar la documentación. No necesitan más documentación más que ello y referir. Por eso la Conducef nos pide la narrativa de hechos. Referir al día 4 de marzo del 25, recibí un cargo de la tienda tal por tanta cantidad, del cual no reconozco. ¿Es diferente el procedimiento si la tarjeta es de débito o de crédito? No es diferente el procedimiento. El procedimiento es exactamente el mismo, Miguel, nada más que el resultado es diferente. Cuando es tarjeta de crédito, nos cancelan los cargos que se hicieron a la tarjeta, y cuando es tarjeta de débito, nos hacen la devolución de los recursos. Aquí quiero hacer un hincapié. Las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, tienen fechas de corte y fechas de pago, que son como los impuestos, ineludibles, inmovibles y no hay plazos más largos. Ok. Vamos a pensar que hoy estamos a 26, mi tarjeta corta el 20, tengo que pagar el 28 y yo tengo cargos del 24, 25 y 26 que no reconozco. Okay. Mi problema no se va a resolver de aquí al 28, al 29. Yo voy a tener que hacer el pago de los cargos completos a ese mes. Todo. Okay. Y en el momento de que se resuelva el problema, el asunto, como quieran verlo, nos va a ser aplicado retroactivamente a nuestra tarjeta. No recomiendo que caigamos en el error de que tengo 2 cargos reconocidos y tengo otros 15 que son míos. Pero como tengo este problema, este mes no le pago nada al banco. Ok. Porque me la clonaron. Ahí estamos en un error porque estamos obligados a pagarlo hasta que esto se aclare. Porque además tenemos cargos que sí son de nosotros. Sí, por supuesto. Y el banco, al momento de nuestro corte, no va a hacer la diferencia. Estos son tuyos y estos son clonados. Nos hace un conjunto de pago que hay que hacerlo de momento, porque entonces se nos va a complicar la situación. Él va a decir, sí te voy a cancelar, pero ya me debes de intereses de que no pagaste este mes cierta cantidad y no nos va a llevar a buen puerto esta parte. Hay que liquidar nuestra tarjeta de crédito y meter nuestra reclamación, nuestra cancelación, en un juicio se llama nuestra nulidad de cargos, para que nos sean aplicados retroactivamente. Y el banco, cuando lo ordena un juez, lo hace de manera inmediata porque es vía internet. Okay. Esa es una recomendación. Ya me la clonaron, entonces este mes no le pago. No es bueno ni es saludable porque nos van a generar
intereses que aceptamos pagar sí, claro. cuando nos entregaron la tarjeta. Ya lo hemos visto contrato. En otros, ahí está el contrato, ya lo vimos en algunos otros programas. Entonces, esta parte de tarjeta de crédito van a tener que seguirla pagando y quedar en ceros y continuar, y ya después el banco les va a aplicar el retroactivo. ¿Qué tan protegidos estamos legalmente los usuarios en estos casos, abogado? Bastante bien protegidos, quiero decirlo. Lamentablemente no conocemos los mecanismos, pero quiero yo decir que la Conducef fue una institución que casi actúa de oficio, es decir, no hay que estarla correteando, no hay que estar los empujando. Ellos mismos ya tienen sus trabajos, sus formas de trabajar con las instituciones bancarias, tienen canales de comunicación muy ávidos, y en caso de que las instituciones no le respondan a Conducef, hay multas bastante cuantiosas para las instituciones con la finalidad de hacerlos cumplir con las obligaciones que ellos tienen contractuales. Bastante bien protegidos. El Poder Judicial de la Federación es donde se manejan los juicios orales de nulidad de cargos, que también los jueces son muy conscientes de que en ocasiones no es cuestión del usuario, que se le haya clonado su tarjeta a veces no es la tarjeta, a veces es hasta su nombre, su identidad completa. Que ese podría ser tema. Creo que ese podría ser otro, porque precisamente es una pregunta que nos hacen hablando de robo de información, de datos personales. ¿Cuándo se debe de presentar una demanda? En el momento que nosotros nos demos cuenta, porque así es, a veces es nos damos cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Una de las primeras formas, cuando nos empiezan a requerir del pago de alguna deuda que no tenemos, es señal de que hay un robo de identidad. Cuando alguien está consultando nuestro buró de crédito y nosotros no hemos pedido ningún crédito. También el tema de buró de crédito, ya lo vimos, hay un sistema de alertas o alarmas que creo que cuesta 100 pesos al año o al mes, no recuerdo, nos va a avisar por vía electrónica si alguien lo está haciendo. Hay un sistema ahí de protección que tenemos que tener, pero todavía está un poquito empezando porque no nos damos cuenta hasta que utilizan nuestro nombre y reciben el dinero. Es más, nos damos cuenta hasta que nos empiezan a cobrar. Lo curioso es que le dan el dinero a quien no es, y sí le cobran a la que sí es la persona. Claro. Ese es el robo de identidad, que habría que analizarlo también en un programa. Me gusta la idea. Porque es muy extenso. Y además muy común, desafortunadamente, en estos tiempos el robo de identidad, y creo que sí debemos dedicarle un programa, abogado. Sí, además quiero decirles que mediante los procesos judiciales llamados juicios, nosotros podemos recuperar todo ese tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque si la institución que sea dio un crédito con documentos apócrifos, falsos, no sé, con alguna circunstancia, es responsabilidad de ellos, ahora sí. Ok. Sí, no me pueden decir que yo fui a pedir un crédito y que yo ya no lo quiero pagar. Sí, claro. Cuando hay una clonación de datos y todo ese tipo de información, siempre hay errores en el proceso. Es decir, un domicilio diferente, un RFC diferente, una fecha de nacimiento diferente, y es donde ellos debieron de haber tenido un filtro. Normalmente esos procesos debiesen de haberse ganado por parte de los usuarios en el momento que interpongan los juicios. También es ante la autoridad federal para poder resolver ese tipo de problemas que normalmente se generan con las instituciones de crédito, las bancarias. Es para eso donde roban la identidad normalmente. Última pregunta antes de irnos, porque nos están llegando muchas dudas. ¿Qué procede cuando nos quieren cobrar algo que no nos llegó? Supongo que se hicieron una compra por internet. A ver, qué buena pregunta. Quiero entender que le hizo una compra a un tercero, le pagó y ese tercero no le mandó el producto. Ya no hay intervención del banco, el banco ya pagó. Con la autorización tuya. Que quien te cobró y recibió el dinero no te mandó el producto, no es tema bancario. Ahí vuelvo al tema de las compras por internet. Creo que esta circunstancia se da mucho cuando compran por el Facebook. Creo. Cuando se compran en empresas formales que se dedican a esto,
creo que ya ellos tienen un mismo candado, que hasta que no sale el producto llega, liberan el dinero, etcétera, etcétera. Tienen sus propias protecciones. Ajá, sí. Yo he tenido pagada, por ejemplo, mi tarjeta, compro por internet y me dice, ¿sabes qué? No te puedo hacer llegar tu producto porque no pasa tu tarjeta. Ya enciendo la tarjeta y ya me hacen el cargo y ya me llega el producto. Si son empresas serias, que sabemos más o menos cuáles son a nivel mundial, no va a haber ningún problema. Ahí no va a haber mayor problema. Creo inclusive hasta cambian el producto si no funciona. Ajá. Pero el problema nos da cuando estamos con particulares, personas físicas, en las redes sociales. No digo que todas sean así, pero ahí sí podemos ser susceptibles de algún fraude, pero ya no tiene intervención del banco. Quiero que lo entendamos con la lógica que es. Tú me dijiste que le pagara a Miguel, yo ya le pagué a Miguel. Mi trabajo no es que te mande o no te mande el producto. Caray. Ahí debemos de tener mucho cuidado. ¿A quién le compramos? ¿A quién le compramos? De verdad las empresas sí deben de ser empresas establecidas, serias, y conocidas y serias. Tú sabes perfectamente con qué tiendas. Yo por eso solamente compro en tiendas de la marca o en estas tiendas grandes, hablando de internet, que a mí me dan la certeza de que por supuesto tienen este tipo de candados. Si ahí no interviene el banco dice págale a Juan, pagamos a Juan. Entonces ya yo no sé por qué concepto, aunque le ponemos ahí no pago de bicicleta o del que sea, el banco no tiene nada que ver. Entonces, mucho cuidado con esas compras a terceros. Yo no digo que toda la gente sea mala, porque entiendo que hay muchas operaciones que se hacen en ese sentido y que cumplen. Inclusive me he enterado que se ven algunos puntos para entrega de material o mercancías. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, le están llegando estos cobros, pero ellos no han hecho estas compras? Reclamación ante Conducef. Ok. De inmediato, Conducef va a hablar con el banco y le va a decir, oye, dime todo lo que está haciendo, por qué hay estos cargos, y es donde va a empezar la línea de investigación, que el usuario no tiene que hacer nada. El banco tiene que explicarle a la autoridad por qué hizo los cargos, y si no los hizo, o si los hizo. Entonces ya el usuario va a decir, a ver, yo estaba en tal lugar, mira, no puede ser, y es cuando el banco sí le devolvería el recurso. Si no los hizo él, es 100% seguro que se le devuelva su cantidad de dinero, por la vía que sea, vía Conducef, que es una autoridad administrativa, o vía juzgado. Perfecto, pues ya está, abogado. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hablemos derecho con Miguel y seguramente tendremos otra parte más para esto. Y pues una situación también importante es que nos sigan haciendo llegar sus preguntas o también sugerencias de temas que quieran ustedes que tratemos al 777-499-1991. Que tengan excelente semana. Gracias a todos y gracias por escucharme. Regresamos a la 99 en unos minutos más.